Querido estudiante, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a tratar de resolver la inquietud que quedó pendiente en la teleclase del sábado acerca del conocimiento como hecho, en el cual está organizado en tres elementos fundamentales o se caracteriza en tres espacios o en tres momentos. El que quedó pendiente, pues vamos a trabajarlo hoy de una manera muy minuciosa para que ustedes contextualicen todo lo referente a la parte histórica. Entonces, vamos a tratar de identificar cómo ha sido el conocimiento como hecho en el elemento o en la característica histórica. Es decir, el conocimiento históricamente hablando, cómo se ha dado, cómo se ha trabajado, cómo se ha desarrollado y fundamentalmente cómo se ha estructurado dentro de este proceso histórico, que es bien importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Bien, entonces vamos a tratar de comenzar planteando aquí que el conocimiento como hecho, ¿cierto? El conocimiento como hecho. Y el conocimiento como hecho, ¿cierto? Es histórico. Es histórico. Y entonces, para tratar de dimensionar o para tratar de hacer un contexto, cómo ha sido ese conocimiento como hecho, pues vamos a trabajarlo en las diferentes etapas o en los diferentes momentos en el cual se ha dado el conocimiento como hecho a través de la historia. Es decir, vamos a mirar históricamente cómo se ha dado el conocimiento. Entonces vamos a contextualizarlo de la siguiente forma. Entonces, el conocimiento, históricamente hablando, se ha dado en varias etapas. La primera etapa es una época antigua o un conocimiento que se ha dado en la época antigua. ¿Sí? La época antigua. Y entonces ahí vamos a mirar cómo se desarrolló el conocimiento históricamente, cómo se desarrolló en la época antigua. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en la antigua Grecia, especialmente cómo se estructuró y cómo se desarrolló ese conocimiento como hecho en el contexto de Grecia y demás los alrededores que están para los griegos, cómo se desarrolló. Bien, entonces ellos cómo daban el conocimiento, los griegos cómo daban el conocimiento. El conocimiento lo daban a partir de una materia primaria, Ya la idea es que ustedes vayan contextualizando y vayan mirando en qué consiste una materia primaria. ¿Qué es una materia primaria? La materia primaria no es otra cosa sino mirar los elementos en los cuales estaba desarrollado el conocimiento. Entonces, por ejemplo, la materia primaria está determinada por el agua. Para los griegos clásicos antiguos, el conocimiento está desarrollado también por el fuego. Segundo. Tercero, el conocimiento estaba desarrollado por medio del aire. ¿Sí? Entonces, esos eran elementos o son elementos fundamentales para la elaboración, valga la redundancia, de ese conocimiento. Entonces está el agua, el fuego, el aire. Son como los elementos más trascendentales y más importantes que se determinaron. Entonces, por ejemplo, en el agua, ellos ¿qué determinaban por medio del agua? Decían, ellos desarrollaban, por ejemplo, los estados de la materia. ¿Sí? Estados de la materia. Vamos a ejemplificar. Estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son el sólido, el líquido y el gaseoso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces está el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces ellos decían, el agua tiene que volver a su estado natural, es decir, a líquido. Entonces uno dice, bueno, el gaseoso cuando se vuelve nuevamente líquido, entonces cuando se condensa, ¿cierto? Cuando las nubes se condensan, por ejemplo, entonces ahí está determinado que vuelve otra vez a su estado natural, ¿cuándo qué? Cuando llueve, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El gaseoso vuelve a tu estado natural, ¿cierto? Cuando se disuelve, digámoslo así, y cae el agua. Entonces se condensa el agua, ¿cierto? Se condensa el agua, la parte de gaseoso, se condensa el agua y llueve. Entonces vuelve a su estado natural. ¿Cuál es? El líquido. Segundo, el líquido pues vuelve a su estado natural elementalmente porque es líquido, entonces vuelve agua. Y el sólido
por ejemplo, cuando tenemos un pedazo de hielo, entonces al dejarlo derretir, ¿cierto? Al dejarlo derretir, ¿qué pasa? ¿En qué se convierte? Nuevamente se convierte en agua, ¿sí? Entonces ahí están los 3 estados de la naturaleza, ¿cierto? O los diferentes estados, porque ahorita son 5, los estados de la naturaleza, y vuelven a su estado natural. Entonces, estos griegos clásicos, ¿qué hacían? Ellos decían, miren, aquí están estos aspectos, ¿cierto? Lo ideal es que la materia primaria, ¿cierto? La materia primaria es la forma en que se conoce o se da pie a desarrollar o a estructurar un conocimiento. Entonces es bien interesante cómo se ha dado o cómo se dio este proceso de estado de la materia, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la historia. Si nosotros miramos, por ejemplo, el fuego, ¿cierto? Segundo elemento, ¿cierto? El fuego. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se determina o se estructura el fuego? Entonces, si nosotros tenemos una fogata, ¿cierto? Una hoguera, cuando vamos a un camping, tenemos una hoguera, ¿qué elementos hacen parte del fuego? Entonces nosotros decimos, dentro de tantos elementos está, por ejemplo, la madera, lógico, ¿cierto? Están las cenizas, ¿sí? Está el humo, como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se convierte esos elementos en el estado natural? ¿Cómo se transforman? Entonces, está el fuego, ¿cierto? Y ahí deben de estar esos elementos, tanto el líquido, tanto el agua como el fuego, como el aire. Entonces, cuando nosotros prendemos el fuego, ¿qué pasa? Entonces sale el humo, ¿cierto? Ese humo para los griegos estaba convertido ¿en qué? En el agua, perdón, ese humo estaba convertido en el aire, o sea, era el aire que salía. Entonces, ese es un elemento. Segundo, ¿cómo estaba estructurado, por ejemplo, el agua? El agua es cuando nosotros tenemos la madera, depositamos la madera en el fuego, y entonces ustedes han escuchado cuando la madera cruje, ¿cierto? Rujea o ruge, ¿cierto? Entonces cuando la madera hace eso, ¿es por qué? Porque tiene agua, ¿cierto? Y cuando se consume la madera, ¿qué pasa? Queda convertido en cenizas, ¿sí? Y esas cenizas está determinado por el cuarto elemento, que es la tierra, ¿sí? Aquí está, la tierra. Y entonces aquí esas cenizas se convierten, ¿cierto?, en lo que es el producto de lo que es la tierra. Entonces, des en cuenta cómo ha sido, a través de la historia, por ejemplo, en este momento, en este espacio, cómo el fuego se transformó en un elemento fundamental, ¿cierto?, para desarrollar o implementar el conocimiento. Los griegos conocieron perfectamente cómo era esa transformación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el aire, ¿cierto? El aire, por medio de la condensación y la rarefacción, entonces se convertía. ¿En qué se convertía? Por medio de la condensación, entonces fluía, habían 2 corrientes de aire que en el momento en que se unían, producía ¿qué? Producía el agua. Y cuando esas 2 corrientes de aire chocaban, entonces ¿qué se producía? Se producían, según ellos, los rayos y los truenos, ¿cierto? Entonces produce ¿qué? Una serie de conocimientos para decir o plantear que había este espacio o este elemento que era el aire. Entonces, ¿cómo lo determinaron finalmente los griegos la teoría del conocimiento? Ellos decían que, hablando del sujeto, ¿cierto?, y hablando del objeto, ¿cierto?, entonces ellos decían que este espacio era el sujeto y que este espacio era el objeto. Es decir, que el objeto, mire ojo con lo que voy a decir aquí, que el objeto era quien predeterminaba al sujeto, ¿sí? Es decir, que era más importante que el objeto, ¿cierto?, que el mismo sujeto. Era más importante que, digámoslo aquí, o escribámoslo, que era más importante el fenómeno, ¿cierto? Para ellos el fenómeno o la cosa, ¿sí? Fenómeno o la cosa. Era más importante para ellos este espacio, este elemento, que el mismo sujeto. ¿Y quién era el sujeto? El sujeto era el ser humano, es decir, el hombre, ¿sí? O sea, quien hacía, quien proponía, quien desarrollaba, quien implementaba absolutamente todas las cosas, ¿quién era? El objeto sobre el sujeto. O sea, démonos cuenta cómo era el hombre, cómo era un poco como rechazado, por más de que el hombre era el que pensaba y estructuraba las cosas. Entonces, el objeto era determinante para el sujeto. Y entonces, este sistema o este momento era lo que nosotros llamamos
el cosmocentrismo. Es decir, que en esta época antigua el cosmos era el centro del universo. El cosmos era el centro del universo. No había otra cosa diferente que el cosmos, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué? Volvámoslo a decir, bajo una materia primaria, ¿cierto? ¿Bajo qué materia primaria? El agua, el aire, el fuego y la tierra. Eran los 4 elementos fundamentales en los cuales se implementó todo el conocimiento. Primer elemento. Segundo elemento. Miremos, vamos a mirar acá que el segundo elemento, vamos a ir borrando acá despacio, ¿cierto? Bueno, el segundo elemento, esto hace referencia, digamos, a algo genérico, ¿cierto? Para desarrollar o estructurar el conocimiento. Vamos a mirar, vamos a meternos un poquitico entonces en este mismo espacio, cómo estaba determinado el conocimiento, por medio de ese mismo cosmos, pero en una organización diferente. Y esa organización diferente era la ubicación de lo que nosotros hoy llamamos el sistema solar, ¿cierto? Entonces el sistema solar, listo. Cambiemos de colorcito. Entonces, ¿cómo está determinado el sistema solar? Al centro era una bola de fuego y alrededor estaban los diferentes planetas, ¿sí? Esa bola de fuego era el fuego, ¿cierto? El fuego normal, ¿cierto? El fuego, y alrededor estaban una serie de planetas, ¿sí? Una serie de planetas. Entonces, dentro de esos planetas estaba, por ejemplo, el primer planeta, que era la Luna, ¿sí? Mercurio, Venus, Tierra, y había otro planeta, ¿cierto?, que era el Sol, ¿sí? Estamos hablando aquí del siglo V antes de Cristo. Siglo V, hagámoslo aquí con este. Siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Entonces, así estaba determinado por un gran pensador, un gran hombre que se llamó Filolao. Filolao perteneció a la escuela pitagórica del siglo V antes de Cristo y lógicamente era pitagórico. Entonces, al pertenecer a la escuela, planteó eso como eje fundamental para llegar al conocimiento en la parte antigua. Entonces, era la gran bola de fuego y alrededor una serie de planetas. Y en el último planeta había una serie de estrellas fijas, ¿cierto?, que no se movían, ¿sí? Ahí no se movían esas estrellas, ¿sí? Así está determinado el cosmos en la parte antigua. Pero vino más adelante un hombre que se llamó Aristóteles, y dijo o planteó que el universo el centro del universo era la Tierra, ¿sí? Y alrededor de la Tierra estaban estos mismos planetas. De igual manera, este mismo último planeta, que eran las estrellas fijas. Y entonces, al determinar que las estrellas, que está determinado así el conocimiento, pues él le llamó un sistema, o lo que nosotros llamamos un sistema geocéntrico. ¿Qué es el sistema geocéntrico? Que el centro del universo está determinado por la Tierra. Entonces, la Tierra era el centro del universo, estaba alrededor de estos planetas. Y la Luna era el primer planeta. Entonces, Aristóteles planteó esto, ¿cierto? Planteó esto de esta manera. Y dijo que este fenómeno aquí, era una serie de estrellas fijas. Y que no se movían sino por medio de un motor inmóvil. Había un motor inmóvil. Y entonces, ese motor inmóvil, Aristóteles, lo llamó un quinto elemento para Aristóteles. Y ese elemento se llamó el éter, ¿sí? Lo indeterminado, lo indefinido, la construcción del conocimiento como tal. Así lo llamó Aristóteles a este quinto elemento, el éter, ¿sí? Y entonces, así estaba determinado este pensamiento, ¿cierto? Esta teoría del conocimiento. Así pasaron desde el siglo V, imagínense, aquí les voy a decir de una vez, desde el siglo V hasta el siglo XIV, ¿cierto? Siglo XIV, después de Cristo, ¿sí? Estamos hablando aquí, siglo V antes de Cristo, y todo este sistema duró hasta el siglo XIV con un hombre que se llamó más adelante
En el siglo XIV, ahí estamos hablando de Tycho Brahe, de estos grandes científicos que ya más adelante los voy a mencionar. Bueno, listo. Entonces, digamos que así en esos dos espacios, la materia primaria, ¿cierto? La materia primaria y lo de la teoría del cosmos, ¿cierto? Como teoría del conocimiento como hecho. Esto es un dato histórico, tengámoslo muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, el segundo elemento, perdón, aquí, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿qué pasó aquí? Que hagamos un corte, qué pena. Ya, ay. Qué pena, Diego, me... Bueno, entonces, este es el sistema, ¿cierto? Es el sistema que atravesó la historia, ¿cierto? Que atravesó la historia en esta época del siglo V antes de Cristo. Ese es el primer elemento. Entonces, el primer elemento, vamos a borrar aquí, ¿cierto? Vamos a borrar aquí, y es la parte antigua, el elemento, la teoría del conocimiento como, más bien en la época antigua, ¿cierto? Bajo dos elementos que los miramos. Uno, la materia primaria, ¿cierto? La materia primaria. Y dos, lo que hace referencia al cosmos. Así está determinado el cosmos. Entonces ustedes dirán, ay, hijo de Júlica, esto es algo raro. Bueno, ya miramos más adelante cómo se implementó. Bien, entonces, segundo elemento, ¿cierto? Estamos hablando aquí, hagamos un gráfico acá, ¿cierto? Hagamos un gráfico acá, en donde en la antigüedad, ¿cierto? Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Al siglo IV después de Cristo, ¿sí? En donde, solamente hagamos el gráfico, hagamos este gráfico otra vez, en donde el objeto era quien predeterminaba, ¿a quién? Al sujeto. Es decir, que era más importante el objeto que el sujeto, era determinado. Bajo la estructura, volvámoslo a decir acá, concluyamos, bajo la estructura del cosmocentrismo, ¿cierto? Cosmocentrismo, es decir, que el universo, que el centro del universo estaba en el cosmos, ¿cierto? El centro del universo estaba en el cosmos, bajo esa estructura, ¿sí? Bien, en el segundo elemento estamos hablando del siglo V antes de Cristo al siglo IV antes de Cristo. En el siglo, pongámoslo aquí para que nos quede como mejor, listo. En el siglo IV, del siglo IV al siglo XIV, la época medieval. Medieval, ¿cierto? El medioevo, ¿cierto? Época también del oscurantismo. ¿Qué se determinó ahí en el oscurantismo? En el oscurantismo se determinó la presencia de Dios como centro del universo. Dios como centro del universo. ¿Quién estaba debajo de Dios? Pues estaba el hombre, ¿cierto? Y estaba, ¿cierto? La cosa o el objeto, que ya lo veíamos aquí, ¿cierto? Lo veíamos aquí. Y entonces está bajo las mismas características, ¿cierto? Era más importante el objeto o la cosa, ¿cierto? Que el mismo hombre. Pero Dios estaba por encima. Y entonces en esta época, que fue muy larga, ¿cierto? Del siglo IV al siglo XIV, entonces, ¿qué se determinó? Es una época del cristianismo, también se le puede llamar la época del cristianismo, en donde se implementó, hagámoslo aquí como un paréntesis, ¿cierto? Se implementó entre el siglo IX y el siglo XI la escolástica. La escolástica. ¿Qué es la escolástica? Es la escuela, ¿cierto? La escuela, que era la que tenía la razón de todo. ¿Y quién tenía la razón en ese momento? Quien tenía la razón en este momento de la escolástica era el texto,
¿cierto? El libro, lo que nosotros llamamos hoy un libro. Escribámoslo aquí, texto, ¿cierto? El libro. Era quien tenía la razón. Es decir, rigurosamente y científicamente quien tenía la razón era el texto. ¿Quiénes estaban ahí dando esa puntada? Los grandes eruditos, ¿cierto? Los grandes sabios, es decir, la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia católica, ¿cierto? La iglesia católica era quien determinó este concepto de la escolástica entre el siglo IX y el siglo XI. O sea, fueron 2 siglos escasos en los cuales hubo esta producción, ¿cierto?, rigurosa y científica. Es decir, quien tenía la razón en ese momento, des en cuenta, cambia, ¿no? No era el cosmos, ¿cierto? No era el universo, no era la materia primaria, sino era ¿quién? Era Dios. ¿Bajo qué especies o bajo qué situación? Bajo el texto, rigurosamente hablando. Entonces eran personas eruditas, eran conocedores, eran grandes sabios que pertenecían a la Iglesia Católica, ¿cierto? Y al pertenecer a la Iglesia Católica, pues ellos desarrollaron, estructuraron un elemento que se llama la escolástica. Y esa escolástica, que era rigurosamente hablando el texto, estaba organizado en 2 grupos, que lo llamaron un trivium y un quadrivium. ¿Sí? Es decir, eran las 7 artes liberales. Y las 7 artes liberales era el conocimiento que tenían todos estos grandes eruditos que han transmitido año por año ¿a quién? A la humanidad. Entonces, ese trivium y ese quadrivium estaba organizado en eso, ¿cierto? En esa estructura. Y a la pata de esos, vulgarmente hablando, a la pata de ese trivium y ese quadrivium estaba la teología y el estudio de la filosofía. Trivium, retórica, gramática, oratoria, gramática y retórica. Y el quadrivium eran 4 ciencias, quadrivium era la medicina, la matemática, la música y la astronomía. Entonces eran esas 7 ciencias que ellos conocían, estos grandes eruditos de esta época conocían perfectamente. Entonces, igual que esas 7 artes liberales que ellos estudiaban con profundidad, ellos determinaban o conocían a profundidad la parte de la filosofía y la parte de la teología. Es decir, que aquí no había ninguna posibilidad en esta época, ¿cierto? En esta época que estamos hablando, no había ninguna posibilidad de especulación. Aquella persona que especulara en ese momento era condenado como hereje y era, lógicamente, las condenas que ellos tenían era especialmente a la hoguera, eran quemados. Aquella persona que dudaba de una situación era condenado. Entonces, en esta época se vivió toda esa parte de horrores de las diferentes muertes que tuvo especialmente la Iglesia Católica con un miembro del gobierno civil. O sea, la parte eclesiástica con la parte civil se unieron, ¿cierto? Se unieron y entre ellos dos, pues lógicamente castigaban a aquellas personas que no estaban de acuerdo con estas situaciones. Aquella persona que la encontraban digamos, haciendo brujería o hechicería o poder mental o todas estas situaciones, pues era condenado a la hoguera. Y al ser condenado a la hoguera, pues lógicamente no tenía la posibilidad de acercarse a esta especie que es Dios, ¿sí? Entonces, esta parte, ¿sí?, cosmocentrismo, y esta parte se llamó teocentrismo, es decir, teocentrismo, teos quiere decir Dios. Centrismo, o sea que el centro del universo en esta época, ¿quién era? Dios. En esta época antigua, ¿quién era? El cosmos. ¿Se cuenta cómo han cambiado? ¿Cierto? ¿Cómo va cambiando de este espacio a este espacio? ¿Sí? Entonces aquí el cosmos como centro del universo y aquí Dios como centro del universo. Otra época para que ustedes se contextualicen dentro del conocimiento como hecho, está la época moderna. Época moderna. La época moderna. La época moderna más o menos se da entre el siglo XIV al siglo XVI, XVII. Bueno, ¿cómo se dio? Devolvámonos un poquito acá. ¿Cómo se dio entonces la época medieval? Por un fenómeno importantísimo que fue la caída del Imperio Romano. Y la caída del Imperio Romano, cuando los romanos quisieron subir, ¿cierto? Valga la redundancia, subir arriba, ¿cierto?, a la parte escandinava, pues no pudieron porque se estrellaron con el frío
de los Alpes y lógicamente con las rocas fuertes de los Alpes. Entonces no tenían muy seguramente las herramientas suficientes para subir y entonces eso les dificultó, y la mala administración que hubo en ese momento, en esta época del siglo IV en Roma, pues eso ocasionó la caída del Imperio Romano. Entonces vinieron los grandulones visigodos de este lado, los bárbaros pasaron el estrecho, invadieron la parte escandinava y bajaron a Roma, y ahí se dio la caída del Imperio Romano, es decir, la invasión de Roma. ¿Por quiénes? Por estos grandulones visigodos. Entonces ellos fueron los que invadieron totalmente Roma, y ahí se produjo este fenómeno de la Edad Media. Aquí la parte de la producción académica, la parte de la producción científica, cultural y demás, pues se perdió. Aquí estábamos hablando de una Grecia, de una Atenas especialmente cultural, muy emblemática en el conocimiento, en el hombre, en la cultura. Aquí todo esto se pierde. Des en cuenta que el hombre no tiene ninguna posibilidad de conocimiento. Bien, entonces retomemos aquí entonces del siglo XIV más o menos al siglo XVII, finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, está la época moderna, ¿cierto? También llamada la época del barroco, ¿cierto? De donde el conocimiento empieza a surgir, donde se dan espacios importantísimos ¿de qué? Del hombre, ¿cierto? El hombre empieza a ser el centro nuevamente del universo, y entonces esta estructura que teníamos aquí, cambia, aquí la hago de primeras, y entonces está el sujeto y está el objeto, es decir, que el sujeto es quien predetermina al objeto, es decir, que es más importante el sujeto que el mismo objeto, ¿sí? Y entonces aparece con el Renacimiento, ¿cierto? Con la época del barroco, con la época moderna, aparece el Renacimiento. Es decir, ¿qué quiere decir renacimiento? Renacer. ¿Renacer en qué? En algunos aspectos fundamentales. Uno de ellos, cambia la estructura científica. Es decir, ya no aparece el centro del universo, ya no aparece la Tierra, sino empieza a aparecer el centro del universo, empieza a aparecer ¿qué? El Sol. O sea, ya no se da un sistema geocéntrico como lo teníamos aquí, ¿cierto? Sino se da un concepto heliocéntrico. ¿Qué es heliocéntrico? El centro del universo, ¿qué es? ¿O quién es? El Sol. Es lo que nosotros hoy llamamos muy comúnmente la Vía Láctea o nuestro sistema solar. Entonces los planetas están ordenados acorde a lo que hoy conocemos como la Vía Láctea. Antiguamente des en cuenta que no. Entonces todo esto duró, mire, todo este tiempo duró más de seguramente 10, 11 siglos, en los cuales todo el conocimiento acerca del universo estaba determinado bajo el sistema geocéntrico, ¿sí? Entonces, hasta este momento, des en cuenta que estos grandes eruditos, estos grandes sabios escolásticos, teniendo la parte del trivium y el quatrivium y la filosofía y el estudio de la teología, pues no dieron por sentado que tenía que haber un cambio, ¿cierto?, de mentalidad en cuanto al cosmos, hasta que aquí, ¿cierto?, hasta que aquí llegaron hombres como Galileo Galilei, como el mismo Tycho Brahe, como Nicolás Copérnico, uno de los grandes promotores de este sistema, pues lógicamente predijo por medio de estudios que el centro del universo no era la Tierra, sino era el Sol. Y miren un dato curioso, seguramente el último quemado por la Iglesia Católica, quemado por hereje, fue Giordano Bruno. Giordano Bruno fue quemado en 1600, o sea, relativamente hace muy poco, ¿cierto? Ustedes dirán, no, pero estamos hablando de más de 400 años. Sí, más de 400 años, pero sin embargo, según el tiempo es muy poco, porque la Iglesia dio por sentado que seguía el sistema geocéntrico. Entonces no se ve el sistema geocéntrico, sino el sistema heliocéntrico, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que en este aspecto científico cambia. A nivel político cambia, porque en este momento, en este espacio, había toda una jerarquía del poder basado en un solo valga la redundancia, en un solo gobernante. Y entonces se veía en este momento de la época, del salto de la época medieval a la época moderna, se dio una monarquía absoluta y absolutista, donde el único que gobernaba y el único que tenía el poder, ¿quién era? El rey.
¿cierto? Y el rey daba las órdenes, es decir, hacía la ley, ¿cierto? Hacía la ley, sancionaba la ley y administraba la ley. O sea, él mismo hacía la ley, ¿para quién? Para él mismo. Entonces era un sistema netamente monárquico. Entonces desaparece esa figura, totalmente desaparece, con un gran hombre llamado Nicolás Maquiavelo. Y Nicolás Maquiavelo, con un gran texto, ojalá ustedes tengan la oportunidad de leerlo, que se llama El Príncipe. Y en El Príncipe lo desarrolla bajo la estructura del principado. Dicen los grandes sabios, los conocedores de esto, que es el que mejor se aproxima, el texto del Príncipe es el que mejor se asemeja o empalma con el sistema político colombiano, es decir, por medio de lo que nosotros conocemos hoy las gobernaciones o los 32 departamentos que nosotros conocemos. Entonces, Nicolás Maquiavelo lo que hizo en ese momento fue descentralizar el poder, ¿cierto? O sea, quitarle más bien, más con palabras más castizas, quitarle el poder ¿a quién? Quitarle el poder al jerarca, ¿cierto? Al jerarca de la iglesia, que tenía el poder absoluto y absolutista. Entonces, por ejemplo, en Francia, en esta época, ¿cierto? En esta época medieval a la época moderna, quienes gobernaban Francia eran Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Luis XIV, llamado el Rey Sol, y entonces él era el que tenía el poder absoluto y absolutista de la situación. Otro aspecto que cambió, pues fue la parte de Dios, fue la parte de religión. Aquí en esta época medieval, veíamos a un Dios, dense en cuenta donde está la pirámide, ¿cierto? A un Dios lejano, ¿sí? A un Dios aislado, a un Dios que no tenía ningún contacto con el ser humano. Aquí en la época del Renacimiento o en la época moderna, pues se da un Dios cercano, un Dios el cual yo puedo compartir, a un Dios en el cual yo le puedo decir las cosas, y lógicamente hay un Dios que está presente en medio de las personas y de los seres humanos. Y entonces aquí aparece una figura muy interesante que es Martín Lutero, Juan Calvino y Zwinglio, Ulrico Zwinglio, entonces correspondiente en Alemania, en Francia y en Suiza correspondientemente. Entonces, por ejemplo, Martín Lutero, cuando el Papa Clemente VI, aquí estamos hablando de 1500 pasados, cuando el Papa Clemente VI, que era el que estaba gobernando en este momento en la Iglesia Católica, lo llamó, en algún momento lo llamó y le dijo, porque Martín Lutero fue una persona muy sabia, muy erudita, muy conocedora, entonces lo llamó el Papa de ese entonces y le dijo que lo quería convocar a una reunión para que lo asesorara. Martín Lutero fue, efectivamente, y cuando iba llegando a la oficina, pues escuchó música. Cuando se acercó a la oficina del Papa, vio que había comida, que había mujeres, es decir, un bacanal impresionante. Entonces Martín Lutero, ¿qué hizo? Se devolvió a Alemania, ¿cierto? Él ya tenía conocimiento de lo que había pasado en las famosas indulgencias de la época medieval. Entonces Martín Lutero, como todo buen sabio, muy prudente, en mucho silencio, se devolvió. Ya tenía estructuradas las tesis, fueron 95 tesis, ¿en contra de qué? En contra de la Iglesia Católica, y las colocó, los títulos de las 95 tesis, las colocó cada una de ellas en un papel en la iglesia o en la catedral de Wittenberg, allá en Alemania. Entonces eso dio pie a ¿qué? A que la iglesia, pues lógicamente tuviera una división, tuviera un cismo, digámoslo así, o una reorganización. Entonces se divide la Iglesia Católica y se crea un nuevo espacio que es la parte protestante. Y entonces, lógicamente, pues eso ocasionó un sismo, ocasionó lógicamente un choque, ocasionó una crisis, el cual la Iglesia Católica entra, ¿cierto?, en ese momento y en ese espacio dicho anteriormente. Ya más adelante hay una contrarreforma de la Iglesia Católica cuando muere Martín Lutero. Martín Lutero muere en 1545 y la contrarreforma la hace la Iglesia Católica para volver a reformar o reestructurar la Iglesia Católica. Y es tomada nuevamente la Iglesia Católica más o menos en 1546, después de la muerte de Martín Lutero. Asimismo lo hizo Juan Calvino en Francia y asimismo lo hizo Zwinglio en Suiza. Fueron los tres grandes países en los cuales se desarrolló esta parte de la reforma protestante. Y un cuarto punto seguramente se dio con la parte de la escolástica, es decir,
La idea es que existiese en ese momento una neoescolástica, es decir, una nueva retoma del texto. Me acuerdo en este momento que Juan Pablo II, creería yo que hacia el año 2000, antes de morir, le pidió a la humanidad, especialmente a la parte científica, con mucha tranquilidad, que ojalá la humanidad volviese a la escolástica. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la rigurosidad del texto, ¿sí? Nosotros hemos perdido costumbre, hemos perdido de vista el texto, y es importante que nosotros volvamos nuevamente a coger el texto. Es decir, los medios de comunicación, la parte científica, la parte técnica, el internet, todas estas herramientas que son muy válidas y muy constructivas, hoy tratarlas de dejar un poquitico o dejarlas a un lado por ciertos momentos y retomar nuevamente el libro, el texto, que es el que nos lleva y el que nos traduce. Primer elemento de Juan Pablo II. Y el segundo elemento, cuando estuvo aquí en Colombia, en Armero, él delante de rodillas, de esa cruz que está allá en Armero, se arrodilla y le pide perdón a la humanidad por tantas atrocidades que se cometieron en la época medieval, ¿cierto? Entonces le pide perdón a la humanidad por tantas atrocidades de parte de la Iglesia Católica que se cometieron en la humanidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la herejía y a las muertes que hubo sin razón de ser. Bueno, entonces ese es el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. Y el cuarto punto hoy lo desarrollamos desde el siglo XVII, muy seguramente, desde el siglo XVII, ¿cierto? O siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿cierto? Que es la época contemporánea. Y de una vez nos metemos ahí. Entonces la época contemporánea está determinada bajo esta estructura, que es muy interesante también, ¿sí? Entonces está el objeto y está el sujeto. Des en cuenta que aquí en este espacio, vamos un momentico acá, exactamente. En este espacio, uy, ¿qué pasó ahí? En este espacio, listo. Ninguno determina ninguno, es decir, los dos son determinantes, tanto el objeto como el sujeto. Tanto el objeto es determinante del sujeto y el sujeto es determinante del objeto. O sea, los dos empalman ahí, no hay ninguno superior al otro. ¿Qué haríamos nosotros sin un objeto de estudio? Nosotros como seres humanos, como sujetos, pues lógicamente nos haría falta el objeto para estudiarlo. ¿Y qué haría el objeto sin que alguien lo estudiase? ¿Cierto? Entonces, lógicamente, los dos son un complemento. Dentro de estas figuras, por ejemplo, que lo vamos a ver, y aquí me adelanto un poquitico a este gran personaje, se llamó Kant, ¿cierto? Immanuel Kant. Entonces, Kant es el que más va seguramente a conocer toda la estructura de la teoría del conocimiento como hecho, ¿cierto? En una gran obra, especialmente dentro de tantas obras que él desarrolló, una gran obra que se llamó Respuesta a la pregunta, que es la Ilustración. Y desde ya yo los invito a que leamos este texto porque vamos a trabajar basados en eso para una actividad que ustedes van a hacer. Entonces, Kant es el mayor protagonista de este elemento con este concepto que de igual manera lo vamos a ver, que se llamó la Ilustración. La Ilustración. Entonces, ahí no me detengo mucho porque en la segunda unidad vamos a trabajar, que ya comenzamos a propósito la segunda unidad, vamos a trabajar con mayor ahínco y con mayor profundidad el concepto de la ilustración. Y hoy la pregunta es esa: ¿cuál es la teoría del conocimiento? ¿Cómo se ha elaborado el conocimiento en nuestros días? Entonces ahí queda la pregunta, ahí queda la inquietud, ¿cierto? Para que nosotros la implementemos y la desarrollemos. Bien, queridos estudiantes, pues este es como el recorrido que más o menos hemos hecho, es como un esquema de la aproximación que nosotros podemos hacer acerca del conocimiento como hecho. Eso es una parte histórica, ojalá nos pongamos en el papel de leer un poquitico cada uno de estas épocas, cada una de estas etapas en las cuales fueron construyéndose a medida que fue pasando el tiempo, lógicamente, cómo fueron construyéndose los sentires
para llegar a un conocimiento científico y real. Bien, queridos estudiantes, pues nos vemos la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.